Bienvenidos a Speak Click. Hoy hablaremos sobre ansiedad con la doctora vacante en 5 to 5. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muy bien, hospicleros, bienvenidos. Estamos con la doctora Jessica Vacante. Tenemos el honor de tenerla por aquí. Ella es médico egresada de la Universidad Central de Venezuela. Realizó su posgrado en Barcelona, España, de Medicina Familiar y Comunitaria y está trabajando actualmente en España. Yo soy Jessica Cárdenas, la doctora Jessica Cárdenas, y estaré por acá acompañándoles en este 5 to 5. Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jessy? Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme formar parte de este equipo de Hospiclick. Claro que sí, pues bueno, vamos a hacer para toda la audiencia de YouTube un resumen de lo que fue el primer episodio del live en Instagram, que es @hospiclick, y los invitamos a todos a seguirnos. Y comenzaremos por definir ansiedad. ¿Qué es la ansiedad y tipos de ansiedad? Quería, para empezar esta pregunta, comentarte un caso de un paciente. Este es un paciente masculino de 30 años que ha tenido alteraciones del apetito, alteraciones para conciliar el sueño, sudoración, temblores, sensación de vacío en el estómago, muchos pensamientos negativos y que ha tenido en su vida, a lo largo de su vida, pues manifestaciones dermatológicas como el acné y la urticaria, que cada vez que tiene estos episodios se ven empeorados. Entonces, ¿qué es la ansiedad y cuáles son los tipos de ansiedad? Comenzar por decir que la ansiedad, como lo comentamos en el IGTV, es un síntoma, es una emoción, es una respuesta natural, espontánea, además muy adaptativa que tiene nuestro cuerpo para responder a diferentes situaciones, bien sean cotidianas o bien sean excepcionales, como lo que acabamos de vivir, que es la pandemia del coronavirus. Ciertamente es una respuesta que nos previene y nos protege, pero que en algún momento de nuestra vida esto, dependiendo de la intensidad, la duración, la frecuencia o del contexto en el que se produce esta emoción, puede llegar a ser bastante invalidante o incapacitante para el individuo. Es muy importante recalcar que la ansiedad y el manejo de la ansiedad y cómo se vive la ansiedad va a depender muchísimo no solamente de lo que produzca en la persona, sino de las herramientas propias que tiene el individuo para gestionar todas estas emociones, ¿no? Y la clasificación, hay una clasificación, por supuesto, que está muy bien estructurada, pero digamos de forma de pinceladas para que los pacientes que nos están viendo sepan cómo se puede Bueno, clasificar la ansiedad. así, a grosso modo, hablamos de ansiedad a todo paciente que viene con estas sensaciones raras, diversas, me noto extraño, tembloroso, nervioso, pero la ansiedad tiene una clasificación que está establecida en el DSM-4, que tenemos los principales cuadros de ansiedad son el trastorno de ansiedad específico, que bien puede ser por duelo, por enfermedad, por la separación o por, bueno, una situación puntual, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, los trastornos obsesivo-compulsivos y los trastornos fóbicos, bien sea la fobia específica o la fobia social. De cualquier manera, más que, un conjunto de síntomas que caracterizan cada cuadro, más bien, siempre hay como algo muy específico, ¿no? Algo que dices, mira, este paciente presenta esto, pues entonces este paciente es más fóbico o tiene más componente ansioso-depresivo o tiene más un trastorno de estrés. Hoy vi un caso, por cierto, eh, a propósito de un chico que vive con su abuela, un menor de 16 años que vive con su abuela, y la abuela tiene una enfermedad degenerativa, una enfermedad de Alzheimer bastante evolucionada, y la semana pasada hubo una agresión dentro del domicilio a sus padres. Claro. Y el chico está, bueno, está totalmente descompuesto, tiene días que no duerme, tiene pesadillas continuas con el evento. Entonces, bueno, este chico tiene un cuadro de ansiedad ahora generado por esta agresión en el domicilio, que bien no fue con él, pero habrá que trabajarla y ya hicimos la derivación pertinente. Claro, es algo puntual. Y ahora, ¿cuáles son los síntomas más típicos de un paciente que sufre ansiedad que llega a tu consulta? Bueno, como lo comentábamos, la ansiedad puede tener manifestaciones tanto en la esfera psíquica como síntomas fisiológicos. Hay unos rasgos característicos del cuadro ansioso: la aprensión y la tendencia a la preocupación excesiva, ¿no? Al temor. Puede haber preocupación, puede haber pensamientos negativos continuados, puede haber
desconfianza, pérdida de autoestima, trastorno del sueño, puede haber incapacidad para conciliar el sueño o inclusive una persona que empiece a dormir muchísimo, trastornos del apetito, bien comer mucho o dejar de comer. Y dentro de las manifestaciones fisiológicas pueden producirse cuadros de palpitaciones, taquicardia, sudoración profusa, dolores de estómago, puede haber hiperhidrosis, que es el exceso de sudoración, puede haber mareos, náuseas, vómitos, dolor en el pecho. Hay muchísimos pacientes que consultan por dolor torácico y terminan siendo descartados cuadros de síndromes coronarios agudos. Pero bueno, de cualquier manera, importantísimo recalcar que cualquier persona que esté presentando cualquiera de estos síntomas y crea que puede estar frente a un cuadro de ansiedad, lo más importante es que siempre consulten al médico. El médico al que suelen consultar es o al de emergencia o al médico de cabecera, el médico de familia, ¿correcto? O sea, no, Sí, el paciente no suele ir buscar, o, exacto, con no suelen cardiólogo. buscar un psiquiatra o un cardiólogo, sino que directamente van al médico. Están las dos versiones. Está el paciente que llega y te dice, mira, creo que tengo algo, tengo un infarto o tengo, porque cree que realmente tiene algo orgánico, o está el paciente que directamente te dice, mira, tengo un cuadro de ansiedad. En cualquiera de los casos, lo importante es que el médico sepa orientar, examinar, interrogar bien a ese paciente para saber, porque muchas veces todas estas manifestaciones pueden ser la expresión de una patología, bien sean alteraciones metabólicas, endocrinas, cardiológicas, respiratorias. O sea, tenemos pacientes que llegan con TEP, con tromboembolismos pulmonares, y te dicen, no, lo que tengo es, además que pasa algo súper frecuente, que Jessica, el que está peor es el paciente que cree que no tiene nada. O sea, es el que llega y te dice, no, lo que tengo es una ansiedad, y de repente lo ves y está infartado. Eso es Exacto, eso súper puede pasar. frecuente. Eso es muy importante. Siempre que se tenga cualquiera de estos síntomas, acudir al médico, bien sea de urgencias, dependiendo del horario, del acceso a los servicios, o si no, pedir una cita con tu médico de cabecera, que el médico es el que debe evaluar y decidir la conducta con el paciente. Exactamente. Y en el manejo del médico, ya para terminar el primer episodio, ¿cuál sería los pasos a seguir o el manejo que debe seguir este médico de cabecera, médico de familia, que va a atender al paciente? Después de hacer un buen interrogatorio y haber entrevistado al paciente y saber bien y darle, es verdad que a lo mejor en una sola visita no podemos profundizar en el cuadro, pero si tenemos claro que hemos descartado todo lo orgánico, eso es importantísimo, descartar las cosas graves, descartar riesgo de suicidio, descartar lo que pueda condicionar la vida del paciente. Y si realmente vemos que es un cuadro de ansiedad, mi recomendación inicial siempre es la contención en la consulta. Contener a este paciente, darle apoyo, decirle que vamos a estar con él, que lo vamos a acompañar. Yo soy partidaria de no medicar a la primera. Me gusta siempre probar alternativas naturales. Podemos valernos de muchísimas alternativas naturales. En el mercado tenemos valeriana, tenemos pasiflora, tenemos melatonina para el trastorno del sueño. Hay combinaciones de melatonina con zinc. Hay un montón de cosas que se pueden utilizar antes, sobre todo la higiene del sueño, el ejercicio. O sea, podemos contener a este paciente y darle herramientas, reforzar positivamente al paciente para evitar. Si lo vemos muy claro, podemos indicar al paciente, y siempre y cuando mmm, conozcamos al paciente. Yo personalmente con algunos pacientes que no conozco, no soy de darles benzodiazepinas, porque tú no sabes, el paciente al que le estás dando una benzo que luego se va a terminar enganchando a la benzodiazepina. Entonces, y si lo ves claro que hay que iniciar tratamiento, siempre mi elección va a ser un antidepresivo, porque son de muchísima seguridad y con un efecto increíble. Entonces, esa es mi elección. Episodio número 2. Casos clínicos y manejo no farmacológico de la ansiedad. Comenzamos. Bueno, el día de hoy quería comentarte un caso clínico. Esta es una paciente femenina, 22 años. Ella consulta por vértigo, mareos, temblores y tenía palpitaciones. Cuando acudió a urgencias, pues les descartan que no tiene ninguna patología cardíaca y sí le vieron una pequeña alteración en la glándula tiroides que no me especifica porque está ahora en valoración. Le mandaron tratamiento con fluoxetina. Entonces, en base a esto, quería empezar este segundo episodio, que es un poco más de profundidades de la ansiedad, con los tratamientos, digamos, no farmacológicos. ¿Qué es lo que hace el médico de cabecera cuando recibe a un paciente que ya ha pasado por una crisis de pánico, ya fue urgencia y ya ahora va por control y quiere manejar la ansiedad?
Mira, Jessica, me encanta que hayas puesto este caso porque esto es muy frecuente. Aunque creamos que no, es muy frecuente pacientes que van a urgencias por unos síntomas inespecíficos, muchas veces no están diagnosticados, y algunos médicos por la inmediatez o por querer resolver un caso, ponen inmediatamente un tratamiento farmacológico para tratar algún síntoma que probablemente no está bien filiado. Yo creo que lo más importante antes de abordar cualquier patología en medicina, es muy importante saber que existen los protocolos, que los protocolos están para funcionar como una especie de columna vertebral, pero que lo más importante para todo médico es individualizar la atención al paciente. El paciente con un trastorno de ansiedad necesita ser atendido con un espacio cómodo, que tenga una entrevista cómoda, que se fomente un espacio idóneo para una buena relación médico-paciente y de esta manera permitir un intercambio de ideas y poder entender, comprender, escuchar y sobre todo legitimar ese síntoma o ese signo que el paciente manifiesta y que en algunos casos dicen que es ansiedad, pero en otros casos no saben qué es. Es muy importante que entendamos que hay un conjunto enorme de síntomas que muchas veces no se explican de manera médica y que tenemos que saber dilucidar con mucha sutileza cuál es el motivo de consulta explícito y el implícito, porque muchas veces, como lo dijimos la semana pasada, así como esta esfera sintomatológica que puede ser ansiedad, y más bien tener una causa orgánica subyacente, puede ser toda la situación contraria. Puede ser que el paciente acuda a nosotros pensando que tiene una crisis de pánico, ansiedad, de temor, y que sea todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es saber escuchar al paciente antes de enfocarnos en ponerle una etiqueta y O medicarle de una poder vez, ¿no? Directamente ayudar. llegó y darle una medicación. Exactamente, que podemos caer en ese error, ¿no? De decir, bueno, 2 y 2 son 4, un paciente que viene con esto y esto no. Yo creo que los trastornos de ansiedad deben ser bien estudiados, bien atendidos, tener un buen abordaje multidisciplinar y en cualquiera de los casos siempre trabajar con tratamiento, o sea, utilizar tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Vale, genial. ¿Tienes, por ejemplo, algunos ejercicios que puedan realizar los pacientes para el control de la ansiedad o que tú recomiendes a tus pacientes para que trabajen también los pensamientos positivos? ¿Qué cosas les recomiendas como tips, digamos, que puedan tomar? Hay una esfera de cosas que podemos utilizar antes de medicar a un paciente, ¿no? Es muy importante trabajar en la alimentación. Muchísimos de los pacientes con crisis de ansiedad o tienden a comer en exceso o a dejar de comer. Entonces, ninguna de las situaciones es O buena. comer muy mal, comida O chatarra, comer comida mal, o comer, exactamente, comer muy mal, bueno, ya sabemos a lo que conlleva, y no comer, evidentemente, también claro. conlleva a problemas de salud, ¿no? Importante hacer un ritmo de alimentación adecuado, comer comidas ligeras, frescas. eh, Importantísimo introducir el ejercicio físico y aeróbico. Está totalmente demostrado que la realización de ejercicio físico de 3 a 5 veces a la semana, media hora, no solamente fomenta un aumento de la autoconfianza, de la autoestima, de la liberación de endorfinas, que mejora el sistema inmunológico, sino que se traduce en una cantidad de beneficios que pueden aportar al paciente y que muchas veces algunos de estos trastornos se pueden resolver sencillamente enfocando la atención de ese paciente en otra cosa. Es importantísimo que el paciente salga de la consulta con la sensación de que ha sido comprendido y de que va a tener un médico que lo va a acompañar. El consejo terapéutico, tener un paciente que le siga, que lo llame por lo menos semanalmente o cada 15 días, que se sienta apoyado, porque muchas veces somos nosotros ese confesionario, ¿sabes? Los médicos somos esa especie de cura que la gente va y nos cuenta lo que a lo mejor no les cuenta a nadie. Y es por eso que tenemos que implicarnos en el tratamiento de los pacientes y sobre todo nos podemos valer de muchísimas. Mira, a nivel de ejercicios, yo recomiendo siempre a los pacientes que naden. La natación es un ejercicio aeróbico súper completo. El yoga, el pilates, técnicas que fomenten la respiración. Muchos de nosotros no sabemos respirar y el oxígeno es vital para todas nuestras células y básicamente la ansiedad es la expresión de una alteración en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tomar mucha agua es fundamental.
Dormir bien es otra de las cosas. No tenemos higiene del sueño. Hay que Es muy intentar importante. dormir 8 horas diarias. Sé que es complicado por los ritmos de vida que llevamos, pero hay que hacer pequeños cambios. Así como tú le dices al hipertenso, mire, no puede beber, tiene que bajar de peso, tiene que quitarse la sal y tiene que hacer tal, dejar de fumar, pues la persona que tiene ansiedad también tendrá que hacer modificaciones en su estilo de vida antes de llegar al tratamiento farmacológico. Es básicamente eso. Y en este caso, cuando ya crees que un paciente amerita un tratamiento farmacológico, o sea, ¿cuál es el caso en el que dices, por ejemplo, un caso clínico o algún ejemplo que tengas donde dices, bueno, ya este paciente no puede controlarlo por medios no farmacológicos, hay que Me medicarlo? decía, es muy, muy importante una buena entrevista clínica, porque en la Claro, entrevista individualizar nosotros cada caso. vamos a poder saber si hay riesgo. Ujú. Primero, hay que saber no solamente la situación clínica del paciente, sino su entorno y todo, la familia, el estilo de vida, interrogar abiertamente sobre ideación autolítica o tanática, o sea, pacientes que están con muchísimo pesimismo, ideas de muerte, ideas de suicidio, o sea, está comprobado que las personas que terminan suicidándose lo han comentado abiertamente, no como antes se decía que no, el que lo dice no lo hace, Sí, no, antes se decía, es verdad. hay que escuchar a Es los verdad, porque pacientes. hay un periodo, ¿no?, en el que lo dicen, no lo hacen, pero luego a largo plazo, sí es verdad que si no se les escucha y no se toman pues decisiones, sí que puede estar relacionado. Yo, por ejemplo, en mi consulta muy abiertamente lo pregunto, mira, cuéntame, ¿de verdad te ha pasado por la cabeza? Además que, O bueno, hacerte daño o hacerte algo a ti mismo, ¿no? exactamente, exactamente. Es muy importante como que indagar, hurgar, y si en ese momento no tenemos tiempo, yo recomiendo a mis compañeros que reciten a ese paciente otro día con un poquito más de tiempo, interrogar, ser un poquito más acucioso, porque muchas veces escarbando tan solo un poco más allá de lo que hacemos habitualmente, podemos encontrar un montón de cosas y darnos cuenta que realmente el problema es otro. En la medida en que encontremos factores de riesgo o tomando en cuenta, bueno, condicionantes previos, situación familiar, o sea, no es lo mismo tener a una persona con una vida, bueno, que tenga trabajo, que tenga una familia, Claro. que tenga buen soporte, que tenga económicamente no se encuentre mal, o que nos encontremos en la situación totalmente opuesta, donde haya una persona sola, con un carácter, bueno, un poco huraño, que no tenga empleo, que se encuentre. Claro, son cosas que nos pueden decir, mira, este paciente realmente necesitará de llevar de la mano algo que le ayude mientras logramos tratar la ansiedad con una terapia a largo plazo. Eso, y Claro, dependerá también de pues la personalidad de cada uno, de cómo manejan las situaciones diversas personas, ¿no? Me parece súper importante el tema del atentar contra uno mismo, porque es un tema que quizás puede llegar sin necesidad de hacerlo, a ser un poco tabú, o los médicos prefieren no indagar en eso, no me quiero enterar, o es algo muy privado, y me parece que es muy importante porque en realidad es lo que queremos evitar. O sea, es lo que te puede llevar o desencadenar lo peor de la ansiedad, hoy ¿no? estaba O comentando lo con unos peor de la compañeros en el trabajo, ¿no? Sobre la cantidad de personas que hay con trastorno obsesivo compulsivo o con personalidades obsesivas y conductas total, compulsivas y total. que probablemente no interfieren en su vida, pero que esto en cualquier momento se puede desequilibrar. Es una balanza que en cualquier momento se puede desnivelar y comenzar a crear un problema en tu vida. Entonces, realmente es sencillamente hurgar un poco, saber cómo podemos tratar a este paciente, darle las herramientas, que él identifique su problema, porque también el paciente tiene que implicarse en su terapia. Y reconocerlo, Y claro. exactamente, y a posteriori, bueno, ya se podrá decidir. A mí realmente, con el tema de decidir qué conducta, qué terapia psicológica ofrecer, esto yo creo que es bastante individual, no es nuestra área, no somos psicólogos, para eso creo que están los profesionales Exactamente. eh, muy buenos, que están muy capacitados. Pero lo importante que tiene que hacer un médico de atención primaria, un médico de cabecera, es saber qué paciente tiene que ser derivado a un servicio multidisciplinar, a un servicio adicional, a un psicólogo, a un psiquiatra. Eso sí tenemos que estar en la capacidad de hacerlo. Justamente te iba a hacer esa pregunta, ¿cuándo tomar la decisión? ¿Este paciente requiere un psiquiatra
o cuando necesito un apoyo psicológico, y ir de la mano con un psicólogo, sobre todo en los países donde el primero que recibe el paciente pues es el médico de cabecera, el médico de familia o incluso en una urgencia. O sea, cómo manejar esa Bueno, situación. mira, nosotros por lo menos aquí en España, afortunadamente, tenemos un servicio de interconsultas con las unidades de salud mental, con lo cual a medida que nos van llegando los pacientes podemos hacer interconsultas de manera quincenal o semanal, dependiendo de los centros, y comentar los casos. Nosotros estamos en la potestad de iniciar tratamientos con antidepresivos, que muchas veces somos nosotros quienes tomamos la decisión, y cuando se decide derivar a un paciente a un psiquiatra, pues mira, básicamente cuando detectas ya en consulta con una buena anamnesis, bueno, que básicamente hay un trastorno mental orgánico, o cuando ya tú has tratado tanto con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, has puesto benzodiazepinas, has hecho tratamiento no farmacológico y básicamente este paciente no ha mejorado, o que tú vas viendo que la evolución es tórpida porque no mejora, pues básicamente lo derivas. O cuando tienes un paciente en el que no se implica con su tratamiento. Muchas veces también yo los derivo cuando tienes pacientes que son malos cumplidores, que pasa muy frecuente. Hay muchos pacientes muy controladores que intentan decirte, no, mira, esto no me va bien, me cambio el antidepresivo porque no me funciona, o que empiezan a abusar de la benzodiazepina, porque tenemos que hablar, y creo que lo vamos a hablar en el tercer episodio, de el abuso, o sea, lo que es el uso, el abuso, la dependencia, y los síndromes de abstinencia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y ahí es cuando hay que saber que hay que derivar. Tercer episodio: tolerancia y dependencia farmacológica en la ansiedad. Bueno, lo primero, una paciente que consulta porque llevaba tiempo presentando pues esa sensación de angustia, además tiene caída del cabello, sensación de dolor en la boca del estómago, y fue medicada por mucho tiempo para la ansiedad. Luego le han diagnosticado que tiene un trastorno tiroideo. Entonces hoy queremos enfocar un poco este 5 to 5 para hablar de tolerancia, sobre medicación, abstinencia. Vamos a empezar por diferenciar estos conceptos. Bueno, importantísimo saber cuando hablamos de tratamiento farmacológico, estos conceptos que hay que tenerlos siempre en cuenta, ¿no? La tolerancia es fundamentalmente la capacidad de un organismo de acostumbrarse a cualquier sustancia. Llámese medicación, llámese drogas, llámese como cuando un paciente come mucho que eventualmente se acostumbra y cada vez tolera más, o el que sale a beber que nunca bebe y con una copa se emborracha, pues eventualmente puede tolerar un poco más. Eso es acostumbrarte a una sustancia. ¿Qué es lo que sucede con la medicación? Que los pacientes, a medida que van siendo más tolerantes, tienen la tendencia a querer aumentar y automedicarse para aumentar la dosis, para lograr el mismo efecto, porque básicamente a lo que conlleva la tolerancia a un fármaco es a la dependencia del medicamento. Es por esto que cuando hablamos de dependencia, hablamos de tanto dependencia psíquica como física, que es la necesidad que tiene el organismo de consumir la sustancia para alcanzar el estado deseado, bien sea analgesia, bien sea placer, bien sea relajación. ¿Y qué sería entonces la abstinencia? La abstinencia es un conjunto de signos y síntomas que presentan los pacientes cuando intentamos retirar el fármaco y el cuerpo realmente necesita la sustancia, y entonces los pacientes lo manifiestan con síntomas muy diversos, pero fundamentalmente es la necesidad de consumir la sustancia y un malestar que se produce en el cuerpo por no tenerla. Y en el caso de tus pacientes, a nivel, me imagino que de los pacientes que manejas, a nivel particular, ¿cómo utilizas o qué herramientas utilizas o cómo lo haces para bajar la cantidad de dosis, tratamientos o ir quitando, deshabituando al paciente a cierta medicación? Fundamental, hay que saber que hay protocolos establecidos, hay unidades específicas que llevan estas terapias de deshabituación, sobre todo de benzodiazepinas. Se está trabajando muchísimo en disminuir la prescripción de benzodiazepinas. Hay una dependencia altísima a nivel poblacional del consumo de estas sustancias, porque como lo comentamos en el episodio anterior, básicamente tienen un efecto rápido, producen placer, producen sensación
de bienestar, y entonces, bueno, es muy fácil que los pacientes terminen bastante enganchados, por decirlo así. Pero nosotros en atención primaria tenemos protocolos para ir retirando progresivamente. Primero las benzodiazepinas, bien sea cambiando benzodiazepinas de vida media larga por benzodiazepinas de vida media más corta, y lo hacemos muy gradualmente. La idea, por supuesto, siempre es recalcar que estos tratamientos con benzodiazepinas, que son medicamentos que pueden conllevar a la dependencia, deben ser por tiempos muy cortos. Hay que hablarlo muy claramente con el paciente, debemos insistir en eso, en la no automedicación, en la retirada pronta, temprana, porque si no, luego va a ser muchísimo más difícil tener que trabajar estas retiradas, porque pueden haber muchas recaídas, ¿no? Se pueden sustituir también con algunos fármacos, como por ejemplo la lírica, la pregabalina se utiliza mucho para la retirada de las benzodiazepinas. Y por supuesto, yo siempre insisto en que hay que ver al paciente como un ser humano individual, que tenemos que saber qué es lo que tiene de medicación, cuál es su entorno, trabajar con la familia, tener un control continuado con el paciente, porque es muy difícil después que un paciente, porque una cosa es también la dependencia física a la sustancia y otra cosa es la dependencia psíquica. Muchos de estos pacientes con el tiempo se encuentran estables, pero tienen miedo de abandonar la medicación porque tienen la sensación de que es la medicación únicamente lo que les hace estar bien. Y realmente por eso es que tiene que trabajarse conjuntamente con un equipo multidisciplinar. Quizás aquí exacto, podríamos caer en los errores del paciente en el manejo de la ansiedad, errores del paciente y errores del médico ante el manejo de la ansiedad. ¿Cuáles serían los errores del paciente? Este sería, por ejemplo... Los errores del paciente más frecuentes son, primero, automedicarse, tomar la vía fácil. Muchísimos pacientes que nos dicen, ay, mira, es que yo me encuentro ansiosa, tomé una benzodiazepina de mi mamá porque se lo tiene prescrito a mi papá, o porque no puedo dormir y me tomo esta pastillita, o porque en algún momento me recetaron diazepam de muy baja dosis para descontracturarme, y entonces ya me di cuenta que si me tomaba 2 o 3, pues me relajaba y podía dormir. Eso es un error fundamental. La automedicación nunca es una buena vía. Luego, los pacientes quieren resultados inmediatos, la inmediatez, ¿no? Vivimos en un mundo en donde queremos resultados muy rápidos y realmente tenemos que decirles al paciente que el tratamiento con los antidepresivos no producen efectos inmediatos y que probablemente el trabajo de la ansiedad va a requerir mucho más que medicación, sino, como lo dijimos en el capítulo anterior, va a requerir de que el paciente ponga de su parte. Por eso creo que aclarar muy bien la expectativa para evitar que el paciente quiera el resultado inmediato, porque eso lo que lleva es al abandono de la terapia y al fracaso del tratamiento. ¿Y del médico? ¿Cuáles serían? Y desde el punto de vista médico, pues por supuesto, muchas veces quizá implicarse poco, prescribir inmediatamente una benzodiazepina. También un error podría ser no indicar adecuadamente un antidepresivo, porque hay antidepresivos que son mejores que otros dependiendo del cuadro clínico o de la esfera sintomatológica que presenta el paciente. Entonces, bueno, quizá un error de los médicos es no hacer seguimiento de los pacientes adecuadamente, quizás por los tiempos, porque tenemos unos ritmos, bueno, nuestras agendas, el volumen de pacientes, la carga asistencial, pero yo creo que es muy importante que tomemos conciencia todos, que es un problema de salud pública muy importante que produce una gran demanda asistencial, unos costes sanitarios importantes y que es trabajo de todos reducir estos motivos de consulta. Yo creo que es muy importante lo que has dicho porque justamente esta paciente quizás ameritó un seguimiento más profundo para determinar si solo era una ansiedad o si la ansiedad es un síntoma o la expresión de una enfermedad que había, como la enfermedad tiroidea, ¿no? También ocurre al contrario, o sea, pueden ser manifestaciones de enfermedades o pueden más bien en largo plazo ir dañando ciertos órganos y siendo predisponentes a muchas enfermedades. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Quería que dieras una conclusión final y te despidieras de la audiencia y un hasta pronto porque te tendremos muy prontito por aquí. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos por seguirnos, por acompañarnos, por escuchar lo que queremos decir, lo que queremos compartir con ustedes y bueno, por supuesto decirles que todos estos problemas y todos estos trastornos de ansiedad no son ajenos a nadie,
que todos los podemos padecer en cualquier momento de nuestra vida, que no pasa nada, que no somos vulnerables ni más débiles por ir y buscar ayuda, que siempre apóyense de su familia, de sus amigos, de los que tengan más cercanos, porque la ansiedad es como una pequeña bolita de nieve que va rodando, ¿no? Por una pendiente, que conforme la dejamos pasar, se va haciendo más grande y quizá aquel pequeño problema que podíamos haber tratado inicialmente puede convertirse en una gran bola de nieve indetenible. Entonces, siempre acudir al médico. Sabemos que en algunos países, como en América Latina, no tenemos atención primaria, pero por favor consulten y no se automediquen, que no es una buena vía. Así es. Muchísimas gracias a todos. Un besito grande y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en Big Link. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal y dale like.